Buenas tardes a todos y bienvenidos a este emocionante evento de experiencia de usuario en videojuegos. Mi nombre es Ronald Méndez y soy el director del programa de diplomado de experiencia de usuario UX Design de la Universidad Finisterre y estoy muy agradecido con ustedes por estar acompañándonos y les doy la bienvenida. Hoy, desde la Universidad Finisterre, junto con la colaboración de Designar, nos complace en presentarles a un invitado muy especial. Esta ocasión se trata de Emilio, quien ha estado involucrado en la creación de experiencias de usuario para videojuegos eh, desde la empresa King, empresa en la que actualmente está trabajando. Y esta empresa es aquella encargada de desarrollar el mundialmente famoso juego Candy Crush, entre otros. Así que nos estará conversando un poco de eso. Por otra parte, antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes que nos están acompañando algunas buenas noticias. Y la primera es que nuestra corte del diplomado número 14, que va a comenzar en abril del 2024, ya tiene abiertas sus inscripciones. Y la segunda buena noticia es que actualmente nos encontramos en proceso de aprobación del programa de Magíster en Experiencia de Usuario en la Universidad Finisterre. Así que próximamente les estaremos compartiendo la buena noticia de este programa que comienza el próximo año. Así que sin más preámbulos, les invito a disfrutar de este conversatorio y aprender un poco de la valiosa experiencia que nos trae Emilio. Nos van a estar acompañando el profesor Erwin Aguirre y la profesora María de Los Ángeles, que van a ayudar ahí un poco con la moderación. Así que adelante, Erwin, comencemos. Muchísimas gracias, Ronald, y con esa buena noticia, que es tremenda noticia, tener una de las primeras maestrías en experiencia de usuario en Chile y en Latinoamérica, o va a estar dentro de esas primeras, tremenda noticia la que has dado. Y quiero conversar un poco acerca del objetivo de este conversatorio. Fíjense que muchas personas que trabajan dentro de la experiencia de usuario están interesados en el mundo de la creatividad, de la creación de los videojuegos, de la ilustración, y es por eso que hoy traemos a Emilio. Emilio es chileno, pero está residenciado en Londres. Y el objetivo de este conversatorio de diseño UX y videojuegos es dialogar sobre esta importancia que tiene la creación de experiencias de usuario que sean agradables, accesibles, usables, la dinámica que se maneja, cuáles son las metodologías, cuáles son las oportunidades, tanto a nivel laboral y también para que cada uno de ustedes descubra bajo qué perfiles nosotros podemos abordar esta iniciativa o podemos trabajar en este abanico de posibilidades y de negocio. Acerca de Emilio, fíjense que él es desarrollador en King, prácticamente es Creative Lead, y hoy nos va a conversar un poco de su experiencia, cómo llegó a este negocio, a este proyecto, cómo mezcla o cómo une la metodología de experiencia de usuario con todo este repertorio o estos artefactos de la experiencia de usuario. A medida que venga la presentación o que vaya desarrollando la presentación, les vamos a agradecer algunas preguntas que deseen dejar en el chat y al final, si hay una sesión de preguntas y respuestas, a micrófono abierto. Así que bienvenido, Emilio. Muchas gracias, Erwin, y Ronald y María de Los Ángeles. Bueno, gracias a todos. Quiero partir agradeciendo a la FINI, al diplomado y al magíster en UX y a Diseñar por la invitación. Aprovechando también darle un saludo a Pablo Balso por ayudar a coordinar todo esto a la vez. Y nada, muy agradecido de estar acá. Ahí, como decían algunos, veo a Dani. Gracias, profe. Ahí, María, mi profe de tesis. Y nada, bueno, partamos con esto. Ese soy yo. Bueno, ese fue un bonito que nos hicieron cuando hicimos Follow Shelter. Y como les decía, contáctenme en LinkedIn, cualquier cosa. Y en la siguiente, mi idea era mostrarle un poco también de los juegos que había trabajado y las 4 empresas que he estado en estos 12 años. Como les decía, Fallout Shelter ha sido uno de los juegos en su momento muy reconocido por
porque en verdad rompió muchas cosas en su momento, un juego que no tuvo, salió como un juego de marketing a Fallout 4 y se quedó como un gran juego que hasta el día de hoy todavía sí le va bastante bien. Y en Behavior la gracia es que yo partí como UI. Yo estudié diseño gráfico en la ahora no existente Universidad del Pacífico. Y nada, yo de las cosas que yo tenía claro como diseñador, eran las cosas que no quería hacer o que no quería trabajar en. Y obviamente sabía que existía el mercado de videojuegos en Chile, pero que era muy chico. Pero claro, ya tenía un contacto que era el mejor amigo de mi hermano, trabajaba ahí y me avisó que estaban buscando a alguien, justo un diseñador que se había ido el UI, diseñador de interfase. Postulé, quedé. Yo ya tenía experiencia en juegos, debo decir que yo juego desde, no sé, los 15 años, jugaba mucho Quake 2 en su momento y hacía mods para eso. Y los mods que yo hacía eran de interfase. Cambiaba cómo se veía el juego y eso me llevó a que tenía un portafolio, ¿no? Que podía presentar ya para buscar trabajo en eso. Y nada, bueno, ahí partí en Behavior, tuve 4 años como UI, pero UI haciendo interfase había que hacer más que interfase, ¿no? Yo tenía que hacer scripting igual, la lógica de cómo se movía la interfase, cómo interactuaba de cuando apretaba un botón a llevar a la otra pantalla. Y eso significaba también, no había un puesto de UX, pero significaba UX, ¿no? O sea, significaba también cuál era la experiencia, cómo estaba la información, la arquitectura de información de todo el juego, ¿no? Esa parte la decía, no, la hace el UI, y todo eso lo hacía yo, y que muy tarde entendí que eso también era parte del trabajo de UX. Y yo ya cuando llevaba como un año ya trabajando en eso, llegó un productor y me dijo, oye, léete este libro, y era G.C. James Garrett, The Element User Experience, y me dijo, y ahí fue mi entrada al mundo de UX, y de ahí ya no paré de buscar y aprender sobre UX. Y ahí fue cuando yo, nada, pues me picó el bichito y ahí cuando dije, no, yo quiero dedicarme solo a esto, no quería hacer solo UI de ahí empecé a buscar formas y en Dena, que era la otra empresa que estaba en Chile en ese momento, que también era muy grande, que eran unos japoneses, estaban justo buscando a alguien y ahí tenían los puestos, por lo menos eran UI UX, así que ya por lo menos estaba considerado, aunque eran híbridos, tenían UX como craft, ¿no? Y eran muchos más, y ahí me interesó eso, me interesó que había un equipo, ¿no? Eran 7 UI UX, y eso y también hacía que las críticas de diseño fueran mucho más interesantes, ¿no? Teníamos reuniones donde mostrábamos nuestro diseño y llegaban a esta fase de eso. Hasta en ese momento yo trabajaba solo y lo que hacía tenía la crítica de arte, ¿no? Del director de arte me decía esto sí, esto no, los colores, pero no tenía esto de la usabilidad tanto que hoy en día sí. De hecho, todos los juegos que trabajé, por ejemplo, mobile, tenía muy poco, eran como veníamos haciendo juegos de consola en Behavior, todavía no sé, tenía esto, los juegos de consola tienen la primera pantalla, por ejemplo, que lo tienen porque Xbox y PlayStation lo pide, tienes que aprieta X para partir, que es una pantalla que le llaman el splash screen. Y nosotros lo hacíamos los juegos de móviles con eso, que era toca para partir, que era una pantalla innecesaria, que tenías partidas y era como la primera presentación, la primera pantalla decía toca para partir y era como, bueno, y tocabas y de ahí te cargaba recién el menú. Era un poco innecesario, pero como veníamos de eso, era como sabíamos hacer juegos, ¿no? Y en Dena, yo lo que aprendí, en Dena la diferencia que hacían también era live ops, que ahí yo ya me entré al mundo de mantener los juegos, ¿no? Que los juegos ya llevan mucho tiempo y los puedes, vas con el tema de KPIs, los indicadores, sabiendo cuántos jugadores están jugando, qué features están haciendo plata, y era mucho más entretenido en el sistema de que los juegos son un game as a service, ¿no? Que no es un producto, sino que es un servicio. Y eso ya me cambió también que este modelo, que ya se integró, bueno, desde que salieron casi todos los juegos móviles, ¿no? De free to play, ¿no? El juego es gratis, pero tú puedes hacer microtransacciones que puedes no pagar nunca o puedes pagar un poco, que algunos pagan, y eso ya hace que el juego se mantenga. Pero por eso mismo está todo esto, un tremendo equipo detrás haciendo que todo eso funcione, ¿no? Y bueno, lástimamente la Dena estaba cerrando, o DNA, como le decían uno, pero estaba cerrando la oficina en todo West, y eso cerró la oficina en Estados Unidos, Canadá y en Santiago también.
Y me moví a Gamaga, y en Gamaga ya mi puesto era UX Designer, y ya este era el juego que estuve ahí trabajando 2 años. Y Operate Now, que es un juego de cirugía, un poco de historia, y también, igual todavía me tocaba hacer casi todo el UI del juego, pero ya está igual mucho más enfocado a experiencia en sí, mucho más data, mucho más viendo lo que estaba pasando con el juego, trabajaba, y de hecho eso resultó que después mi jefe me dijera, oye, me ofreció el puesto de Product Manager, porque me decía, no, tú cachai mucho del juego, de los jugadores, y eso es lo que le interesaba, de cómo esta relación, que al final es lo que se busca, ¿no? El usuario y el negocio, ¿no? Del business. Y cómo eso, alguien que sepa las dos para hacer el puente entre los dos, ¿no? Y bueno, como la industria del juego en verdad es muy pequeña, eso resulta que si conoce a alguien, esa persona después te puede contactar para ofrecerte un puesto, y eso es lo que me pasó en King. Alguien me dijo, oye, sé que están buscando en King, una persona con la que yo trabajaba en Behavior, de hecho, y de ahí resultó que, nada, el puesto era Senior UX en King, era para todo el estudio de Londres, y nada, viajé para allá a dar la prueba, y pasé la prueba, que la prueba en gran parte era sentarse con un diseñador, un game designer, que es un diseñador de videojuegos, que solamente se busca más las mecánicas de juego, y un diseñador de interfase, y me sentaba con ellos y como ese es como el triángulo más que nada que se trabaja más, ¿no? O sea, el diseñador de juegos, el diseñador de experiencia y el diseñador de interfaz. Entonces, al final, la mecánica, el test, era solamente enfocarse cómo trabajabas. Y era un test de ver cómo se daba la dinámica de trabajar con ellos, porque esas eran las personas con las que estarías trabajando. Y nada, la mecánica se dio muy bien, y al final, nada, yo viajé de vuelta y me dijeron que había quedado, y nada, bueno, viajé con toda mi familia, ya llevamos 5 años en Londres, y King en sí he pasado por muchos juegos, ya he estado en cuatro juegos y 5 equipos, y actualmente ya mi último puesto en UX era Associate Director en Craft Development, UX Craft Development, que es más que nada como un Design Ops, que me enfoca más que nada al craft. En Soda, es un equipo bastante grande, con UX writers, con researchers, bueno, muchos diseñadores. Y nada, entonces por lo mismo, la directora no da abasto para todos, y me dijo, bueno, ayúdame tú con el Design Ops, y mi gran trabajo en gran parte era hacer que los procesos estuvieran bien, la forma en que trabajamos, las herramientas que usamos. Por ejemplo, una de las cosas que hice, todavía estamos trabajando en Adobe, nos movimos a Figma a principio de año, que era lo que estaba usando el resto del otro equipo. Y hemos estado así, más que nada, ahora estábamos trabajando en el design system de los juegos, y bueno, un poco más de cosas que están en proceso actualmente. Y, y nada, y de eso, King, como es, y después voy a mostrar un poco más de eso, pero el mundo mobile es muy competitivo, lo que quiere decir que un día estaba arriba y el otro día ya no, y eso ha estado súper volátil todo eso, se ha movido mucho, y por lo mismo King se reestructura harto cada cierto tiempo, y eso quiere decir que ese puesto mío, yo pasé a un puesto nuevo que se llama Creative Lead, que volví a estar en el juego, en el lado de eventos, que es como lo que mencionaba antes, son los live ops, y es más que nada enfocado a todos los juegos hoy en día tienen seasons o nuevos eventos para que la gente enganche, ¿no? Y que la gente vuelva al juego por alguna nueva razón. Hoy en día, no sé, los juegos más de AAA, por ejemplo, que se le dicen como juegos grandes como Fortnite o Call of Duty, lo que tienen es que el Call of Duty día de mañana tiene a Rambo, a Terminator, cosas así, y esos son eventos. Y eso es lo que hago yo hoy en día, estoy a cargo, en un puesto como un director creativo en esta área de eventos en Soda, que es Candy Crush Soda, que es el segundo Candy Crush. Y nada, es un poco más que nada como un poco mi historia desde UI hasta mi actual puesto, para que entiendan un poco también de nada. Yo creo que lo importante ahí es, bueno, yo creo que entender qué es lo que uno quiere. Yo sabía, en verdad cuando salí a la 1 tenía claro lo que quería, pero sabía lo que no quería. Yo no quería meterme en marketing, que era lo que estaban casi todos mis amigos yéndose, trabajando a agencias, y
Y no, a mí me llamaban, por suerte, yo veía los juegos como un hobby nomás, no sabía que se podía trabajar de eso y bueno, ya han sido 12 años, así que nada, me interesa comunicar que sí se puede, si les interesa, hay un mercado bastante grande y de hecho en Chile ha crecido harto también. De estas empresas creo que queda Camaga nomás, todavía ya en Santiago y bueno, y hay otras, han llegado muchas también ahora último. No sé si hay preguntas hasta ahora que antes de pasar de repente a este modelo. Yo En tengo el una. chat, bueno, Bueno, María, Perdón. Voy a poner la cámara ya. por favor. Sí, ahora sí, para que me... Hola. hola. Hola, bueno, mi nombre es Mariana. Mariana Jara. Yo también soy diseñadora de experiencia de usuario, diseñadora y también UI, todo, UX UI. Mira, tengo una pregunta anotada que igual me resultó como interesante, el cómo pueden medir las interacciones dentro de los juegos, cómo pueden ir monitoreando por detrás, porque, por ejemplo, nosotros en los sitios web o en plataformas, aplicaciones, nosotros podemos ingresar quizá, no sé, un mapa de calor, pero ¿cómo lo hacen? Buena pregunta. Bueno, no tenemos mapas de calor. Se pueden ocupar mapas de calor en ciertas cosas como, no sé, en mapas, pero en juegos, no sé, en Call of Duty yo sé que ocupan eso, no sé, dónde la gente mata más gente, entonces se ocupa más para diseñar los niveles. En experiencia de usuario, bueno, obviamente hacemos mucho research, trabajamos para entender, obviamente, antes, eso va en el proceso realmente antes, para, lo hacemos análisis de conceptos, ¿no? Como saber, oye, tenemos esta idea, antes de lanzarla al mercado, veamos si va a funcionar y la testeamos con jugadores, ocupamos plataformas también, hay una plataforma que se llama Playtest Cloud, que se pueden inscribir como para testear juegos y también ganan plata. Que es una plataforma donde nosotros subimos desde prototipos hasta builds, que son juegos, ¿no? El juego ya hecho con cosas distintas y queremos que los jugadores prueben y ahí ellos pueden ya testear y tenemos análisis, o sea, resultados bastante rápidos, pero lo que hacemos mucho es A/B test. A/B test es como lo que más hacemos, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un control y de ahí realmente alguna diferencia, ¿no? Entonces, a ver, ya, este es el juego sin esta versión y esta versión además tiene dos versiones, ¿no? Entonces tenemos A, B y C. Y de ahí vemos qué performa mejor, ¿no? Esto, mira, acá los jugadores juegan más, pero gastan menos, acá al revés, entonces siempre hay que ver, hay que analizar qué es lo que conviene, ¿no? Y ahí se van tomando, a veces si no queda muy claro, se testea de nuevo con alguna diferencia para profundizar más las diferencias que queremos probar. Eh, y nada, bueno, realmente los indicadores son lo que se ve mucho por el lado de nosotros, es engagement, que es cada cuánto vuelven los jugadores, o sea, si después de un día vuelven al día siguiente, al día 2, al día 3, al día 4, y así, realmente día 1, 3, 7, 15 y 30. Y además de eso vemos el impacto en cross booking, gastan más o no por esta cosa. Y por último, sesiones. A veces juegan más al día. A ver cuántas veces abren el juego, por ejemplo. Están jugando, entran más veces a jugar, entran menos. Porque a diferencia de apps y eso, ¿no? Yo creo que es un poco lo que vamos a tocar de las Claro. siguientes slides. ¿Por qué la gente viene a jugar, no? Y eso es una parte importante de la diferencia de que, no, me meto a la app de, no sé, del banco, pero porque quiero hacer algo específico, ¿no? Quiero hacer una transacción, quiero revisar si me llegó el pago del sueldo, qué sé yo. En cambio acá está mostrando, este es un modelo de motivaciones de Quantic Foundry, por ejemplo, y eso es una de las cosas que nosotros nos enfocamos en. Nosotros no tenemos a estas personas de, no sé, esta es Juanita, es una señora de 80 años y no, porque esa persona tiene las mismas motivaciones que una niña de 12 o un niño de 12 y da lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué vienen a jugar? Y es porque vienen por el mastery, la parte social, el achievement de pasar niveles o coleccionar algo. Y eso es lo que comparten todos estos jugadores. Y esas son las motivaciones. Entonces, generalmente lo que se va creando en los juegos son features específicos a cada distintas motivaciones. Entonces, mira, tenemos estos features para esta motivación, estos otros features para esta otra motivación, y eso
después vamos viendo cómo performa cada uno de estos y cuáles a veces también se orquestan mejor, ¿no? Mira, cuando tenemos este con este, funciona mejor ese fin de semana por esta y esta otra razón. Y eso en general no, tenemos los números, pero muchas veces no tenemos el porqué, ¿no? Y el porqué viene con research. Y eso se trabaja con researchers que hay distintas formas, muchas veces son estudios 1 a 1 que se hacen. Hemos intentado también estos que son todos los días, durante una semana, que se vayan como un diario, ¿no? Estos diarios de research, entonces todos los días le mandan unas mismas preguntas al jugador y el jugador responde qué hizo ese día, cómo se sintió cuando jugó, y toda una serie de preguntas. Entonces vamos viendo cómo también durante ese feature que lanzamos un feature nuevo, cómo lo van sintiendo durante todos estos días y a cuánto tiempo engancha con eso en gran parte. Pero en gran parte, como te digo, la medición sí, son números. Hay dashboards que usamos que podemos medir en tiempo vivo cómo están reaccionando los jugadores a lo que están jugando. Bacán. No, excelente, súper interesante. Muchas gracias, Emilio. De nada. ¿Leo una de las preguntas que están ahí o...? Podemos ayudarte. Mira, aquí hablan, bueno, vamos a empezar por aquí. ¿Qué conocimientos se necesitan para poder postular a un puesto donde tú estás? Mira, ha cambiado mucho. De hecho, antes, obviamente, un requisito de venir de la industria, ¿no? Llegamos a un punto que ya no hay más gente de la industria. Y de hecho, estamos buscando hoy en día gente que tenga experiencia de UX, que sean buenos le decimos que tengan el one-on-one, ¿no? Como que sepan hacer UX. Y la parte de gaming se puede enseñar, ¿no? Como que, mira, después te enseñamos cómo es y eso, pero obviamente que sean buenos diseñadores. Y eso en gran parte se mide, hoy nosotros ni siquiera hacemos test, de hecho ese test que hice yo ya quedó en el olvido. Y hacemos entrevistas nomás. Y obviamente un currículum que demuestre, y obviamente la entrevista que demuestre qué es lo que sabe, ¿no? Generalmente lo más importante es proceso. ¿Cuál es tu proceso? Esa es como la pregunta clave. O sea, si tu proceso no incluye, por ejemplo, la parte de discovery y eso, ya partimos. Es importante que, obviamente, y pasa, en la entrevista hay gente que llega y salta a la solución, no, mira, yo hago esto, y es como, mira, y también, obviamente, lo que buscamos es gente que son muy importantes los valores en Kink y obviamente gente que sea, ¿cómo se llama? Un cultural fit, ¿no? Como que tenga que sea fácil de trabajar con, que no quiere decir que hay que ser amigos, pero que obviamente sea amigable y todo eso, y eso se da también en las conversaciones, ¿no? Yo creo que la entrevista a veces dependiendo de las preguntas que tenemos, podemos descubrir cuando hablan muy de yo, y eso es súper importante. Sí, exactamente. Las habilidades blandas son súper importantes. Y no queremos estrella y rockstar y eso, no, si queremos gente que sepa trabajar bueno, depende de la empresa, pero bueno, no hablo por King en ese sentido, de cómo hemos contratado en eso, y es unas cosas súper importantes, pero en general ya no es necesario, diría, obviamente haber tenido proyectos de gaming, si tienen, mejor, y obviamente si conocen el mercado, ¿no? Yo creo que a veces, aunque no hayan trabajado en videojuegos, pero sí, no sé, juegan, ¿no? Y pueden hablar de, sí, mira, yo he jugado esto, y pueden reconocer patrones, mira, este patrón es súper bueno, ¿cómo lo ocupan acá? O esto, mira, las cosas que no son tan buenas, esas son las típicas preguntas que de repente hacemos en la entrevista, mira, ¿has jugado Candy? Ya, a ver, ¿qué es bueno y qué no es tan bueno? Y si no, obviamente las tiran puras flores y no pueden ver lo que está... lo que hay que mejorar, bueno, quizás falta más ojo hoy. Pero bueno, por ahí diría pero no creo que es tan difícil. Como digo, hoy en día el mercado está a falto de UX, así que yo creo que es un buen momento. Entonces hay buenas oportunidades. Emilio, en el mismo orden de ideas, fíjate que me imagino que esto se detecta en el proceso de la entrevista. Por aquí preguntan que si hay un código de ética para el UX en videojuegos. Por ejemplo, he escuchado, he visto que hay patrones de UX, UI que a ratos se ven muy forzados para conseguir la compra. Y en ese mismo orden, ¿hay que saber inglés para entrar en una empresa como esta? Dos preguntas. Sí, voy a saltar con el inglés porque eso es fácil, sí.
O sea, sí, o sea, sí, está muy difícil. El inglés, donde trabajen, de hecho yo ahora estoy en Montreal y visitando familia acá, y acá también hay mucha industria de videojuegos y no es necesario hablar francés, por ejemplo, acá, pero sí inglés. O sea, donde trabajes, da lo mismo que en qué país sea, incluso en Chile, yo en Chile tenía que hablar inglés porque había gente, o los jefes eran de afuera y había que hablarle en inglés, así que sí. Eh, no digo que hay que ser experto, yo no hablaba experto, no tenía un gran nivel, pero me sabía comunicar, pero sí, inglés sí. De la ética, es un buen tema. Yo creo que es algo que se ve mucho, por lástima, por ejemplo, no sé si le dicen todavía dark patterns, eh, pero ese tipo, ¿no? De patrones de diseño que son forzados, ¿no? A los jugadores a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Por ejemplo, jugar mucho con sus emociones, no sé, que por ejemplo, el que está muy de moda que he visto en muchos juegos es un countdown, ¿no? 3, 2, 1, cuando tienes que pagar porque si no perdiste y no pasa nada. Si tú llegas hasta cero no va a pasar nada, pero uno no sabe, uno no se arriesga y entonces el jugador que hace aprieta el botón para pagar para seguir jugando. Así que diría que por lástima no es en todos los juegos donde se siguen esas prácticas éticas, pero sí, debiese, diría. Nosotros, obviamente, en mi experiencia en King no se ocupa y de hecho están enfocándose en lo poco que había, por ejemplo, no sé, algunas cosas, es sacarla. Pero no había mucho tampoco. Pero sí, es un buen tema. Y sí se ve mucho, por lástima, en otros juegos, sobre todo juegos más que se le llama hyper casual. Los hyper casual son los juegos que son muy para bajar el rato, que se juegan 5 segundos y una mecánica muy simple, ¿no? Que son en general estos que se mueve un personaje y va juntando más personajes y atrapa más y hay que mover un personaje de lado a lado, cosas muy simples. Pero sí, eso diría respecto a eso. Me avisan si no respondí o quieren profundizar la pregunta. Yo creo que está bastante respondida. ¿Qué tal si nos hablas de esta lámina? Bueno, como les comentaba un poco, esta es de Quantic Foundry. Quantic Foundry es una empresa que presta servicios, ¿no? Entonces ellos obviamente tienen este modelo y lo que hacen es análisis a ciertos juegos y te averiguan en tu juego cuál es el porcentaje de cada uno de estos, por ejemplo. Que es importante, ¿no? O sea, al final de cuentas tú lo que quieres saber es quiénes son tus jugadores. Y es una cosa que también lo he hecho también en el sentido de entender a mis jugadores, por ejemplo, el tema de accesibilidad. Entonces, ¿cuáles son las barreras que ellos tienen? Pero en esto, y si pasamos a la siguiente, que también me gusta, que son arquetipos, que esto ya es como mezclándolo, entonces ya es como ponerle títulos a cosas que tiene como ciertas cosas, por ejemplo, el expresionista, que es un jugador que, por ejemplo, va a desbloquear muchos skins en un juego porque es lo que le gusta y puede poder expresar, y que los juegos que se le llaman el bragging, ¿no? Como que alardear de tener cierta cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el jugador jugó tanto que logró sacar un skin que era muy difícil de sacar en Fortnite, por ejemplo. Entonces, si una persona ve a un jugador de John Wick en Fortnite, va a arrancar porque sabe que ese jugador es muy bueno, porque sacar ese skin cuesta muchas horas y muchos headshots, no sé. Entonces, ese es el tipo por ejemplo, de tipo de jugador. Ese es un tipo de jugador y como les digo, eso da lo mismo que edad tiene, da lo mismo si es hombre o mujer o no binario, y eso es lo importante de todos estos arquetipos, es que son súper amplios en eso. Si pasamos a la siguiente, va como un poco más detalle. Esto de Game Refinery, que también es una plataforma de análisis de videojuegos. Por ejemplo, en el Thinker, acá te muestra las motivaciones que puede tener este arquetipo. Entonces, por ejemplo, te dice que juega más en el escapismo, es más alto en eso, en la expresión, eh, y lo compara, por ejemplo, con un juego en específico, que es Homescape, que es otro Match 3 que existe. Y pasemos a la siguiente. Eh,
Y acá, por ejemplo, algunos juegos que son algunos tipos de juegos que jugaría ese jugador, muestra un poco de demographics, por ejemplo, si está más cargado a hombre o mujer, y el rango etario, y qué tipos de features les gusta, por ejemplo, que obviamente resolver puzzles, que por ejemplo pasar un nivel no sea más de 3 minutos. Entonces, son ese tipo de cosas que también se toman en cuenta al diseñar como, ah, ya mira, esto es para esto, y para este tipo de jugador. Como les digo, hay distintos tipos de modelos. Nosotros incluso en King tenemos nuestros propios. No los puedo compartir, así que agarré unos que son de afuera y los pueden ver por otros lados, se meten en las páginas de estas plataformas. Y en la siguiente muestra también de nuevo todas estas 12 motivaciones, ¿no? O sea, puede ser social, pero puede ser social competitivo o colaborativa, ¿no? O sea, me gusta la parte social, pero me gusta jugar con otros juntos, ¿no? Contra el computador, o me gusta jugar en contra de otras personas. Las dos siguen siendo sociales. Eh, También, por ejemplo, del mastery, ¿no? Y me gusta ser muy bueno y ir, no sé, desbloqueando cosas o ir siendo que voy mejorando mis skills mientras juego. Y eso es interesante en esto porque no es solamente una forma de algo, ¿no? Eh, y eso es lo que nos hemos dado cuenta ya en los juegos durante todo este tiempo, sobre todo en los juegos mobile, ¿no? En los juegos mobile y a veces son lo que uno se da cuenta que la gente a veces no se siente gamer, ¿no? Pero está en el nivel 10.000 de Candy Crush. ¿Es un gamer o no es un gamer? Y lleva, ¿cuántas horas son eso de Candy Crush? Y está jugando y a veces la gente juega ese minuto en la micro, ¿no? O sea, solamente juega Candy Crush del trabajo, o sea, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y esos pueden ser una hora, pero una hora ida, una hora vuelta, todos los días de la semana, y ahí tenéis 10.000 niveles. Y esos son lo que hoy en día estamos llegando, que es llenar esos espacios, ¿no? Hacer cuando está haciendo la fila al banco, uno puede jugar un juego, lo que sea, durante un par de minutos, y es llegar ahí, ¿no? Y eso también se ha enfocado, uno va viendo que hay features específicos para llenar esos 5 minutos. ¿Cómo lleno esos 5 minutos para que el jugador pueda aprovechar ese tiempo? Y que también, porque hay juegos que, no sé, jugar Call of Duty incluso en mobile son más de eso, ¿no? Serán unos 10 a 15 minutos que a veces entonces ya no voy a poder jugar eso. Entonces, ¿qué puedo jugar en esos 3, 5 minutos que tengo? Eh, y nada, eso es interesante y de nuevo quería reforzar en esto que eso sí se ocupa mucho acá en videojuegos y también por cada cosa que tiene el juego, la idea en general, porque lo que buscan todos los juegos es tener la audiencia más grande y para tener la audiencia más grande quiere decir que tienes que abarcar casi todo esto, ¿no? Y son muchos. Entonces, ¿cómo se hace para poder tener tantos features para tantos jugadores? Y estamos hablando de millones de jugadores todos los días. Entonces, eso es la parte compleja y obviamente de orquestar, ¿no? ¿Y cuándo van a jugar los jugadores? ¿Cuándo juegan más? ¿Los fines de semana? Por ejemplo, se viene Navidad, realmente las vacaciones son una buena oportunidad cuando los jugadores, bueno, ya lo vimos ahora con la pandemia fue un hit para todos los juegos, la gente estaba jugando encerrada en su casa, jugando mucho, y ahora lo que ha venido ha sido, se llama la caña, bueno, la traducción literal, ¿no? El hangover, que es como después de la fiesta viene el bajón, ¿no? Y ahora ya la gente no está jugando tanto porque volvió a su vida normal, a la realidad, ¿no? No está encerrada, puede salir, hacer otras cosas. Y ha afectado mucho, bueno, también comentando un poco el tema anterior de buscar trabajo, sí, estamos buscando afuera, pero también lo que ha pasado, hay hoy en día, si ven la noticia en juego, hay muchos despidos, ha habido muchos despidos en empresas porque lo mismo, crecieron mucho durante la pandemia, se acabó la pandemia y ahora está viniendo la reducción, ¿no? Pero no nos para desalentarlos con eso, pero un poco de realidad también, que es lo que está pasando también en el momento. Emilio, me gustaría aprovechar esta instancia que nos estás comentando en relación a los diferentes perfiles de usuario. Hay varias preguntas. Valentina y Jesús tienen un foco de hacerte la consulta de qué técnicas aplican, bien sea cualitativas o cuantitativas, para conocer con mayor profundidad qué es lo que está necesitando este jugador, qué es lo que está necesitando el usuario para perfilarlo. ¿Tienen a lo mejor algunas técnicas claves que aplican para ello? Bueno, diría que para todo este trabajo que se hace mucho, obviamente, entendiendo, bueno,
uno hay que entender qué features tenemos, ¿no? O sea, si nosotros tenemos features que no tienen nada de esto, entender qué es lo que tenemos y qué también le interesa a ellos. Entonces, generalmente se hacen, son muchas cualitativas, sí, son muchas entrevistas, se hacen muchas entrevistas con jugadores. Los jugadores en general también se van separando, ¿no? Tenemos jugadores, ya los Candy Crush ahora tiene 10 años, Soal, que estoy yo, tipo, va a cumplir 9. O sea, son juegos con muchos años, quiere decir, con muchos jugadores. Entonces, los jugadores los tenemos divididos en pedazos, ¿no? O sea, tenemos los Engage, los muy que ya están en el último nivel, ¿no? Y que llevan jugando 9 años. Tenemos los medios y tenemos los early, ¿no? Los que están partiendo el juego. Entonces, pueden tener las mismas motivaciones, ¿no? Pero igual el engagement cambia y le da no sé, un sazón extra, ¿no? Por así decirlo, porque cuando lleváis jugando 9 años un juego y uno está partiendo, por mucho que los dos sean achievers o, no sé, sociales, y le gustan, igual hay un punto extra para el que lleva 9 años, ¿no? Porque obviamente tiene una experiencia extra y tiene... Cuando uno lleva 9 años invertido tiempo en algo, obviamente es difícil de dejar de hacerlo, hay unas motivaciones ya extras, ¿no? Pero sí, se hace mucha investigación de uno a uno y por lo como le digo, se hacen en distintos cohorts, ¿no? En distintas partes, o sea, se agarran mucho del final, del medio, del principio, para ver si calzan, ¿no? Las respuestas a lo que, qué es lo que, realmente las preguntas son qué es lo que te gusta del juego, qué feature, y después se va uno por uno de los features, ¿no? Y ahí este feature, ¿qué te gusta? Y es como, ya, mira, y a veces ni mencionan lo que era el key del feature, ¿no? Y eso, bueno, también pasa, a veces uno se da cuenta que los jugadores hacen match nomás y no leen, no hacen toda la historia que uno le agrega al juego, cosas así, a veces tampoco no es algo que a ellos La gente quiere jugar, la gente quiere pasar sus 5 minutos jugando y haciendo match a cosas y todo lo que aparece al frente a veces es ruido para ellos. Pero sí, directamente a la pregunta de eso, sí, es mucha entrevista cualitativa. Vale, Emilio. Por allí Pamela también nos hace la consulta de lo que nos comentaste hace un ratito del tema de la accesibilidad. ¿Tienen a lo mejor algún criterio para aplicar la accesibilidad a los videojuegos? Sí, bueno, yo creo que yo hice una charla a principio de año al respecto de esto en Accecon, que es una charla de accesibilidad digital, y porque nosotros hicimos un estudio con nuestros jugadores para entender eso mismo, ¿no? ¿Cuántos jugadores tienen disabilities, discapacidades en nuestro juego? Y así entendimos que, bueno, alrededor de casi un 40% en todos nuestros juegos tiene discapacidades, es alto. ¿Y por qué? Bueno, porque nuestro rango etario es muy alto también. Y eso quiere decir en que obviamente entre uno más, obviamente más adulto, más... las posibilidades de tener un tipo de discapacidad son muy altas también, ¿no? Y no es una, son varias. Nos dimos cuenta que la mayoría eran visuales, eh, y que por lo mismo, y empezamos a ver qué problemas tenían, ¿no? Mucho que el texto era muy pequeño en el juego, nosotros tenemos, le llamamos partículas, que son el flash, ¿no? Que estas cuando abres algo, un premio, y empieza a ser así, y que a los jugadores les molestaba, y como, bueno, empezamos entonces a categorizarlas, todas las cosas, descubrimos 12 cosas, que eran los jugadores empezaban a repetir, y bueno, y atacamos las 3 primeras, ¿no? Que eran, entonces hicimos un menú de accesibilidad en Soda, en Candy Friends, ahora Farm también lo tiene, y bueno, y estamos trabajando en eso constantemente porque nos hemos dado cuenta que obviamente no solamente nos va a ayudar a tener una audiencia más grande, porque obviamente jugadores con discapacidades también nos pueden jugar, sino que también era un tema que algunos jugadores estaban dejando de jugar por esto, porque estaba muy flashy, que los jugadores les hacía llorar los ojos, que no podían jugar por eso, eh, y que entonces ahora tienen una opción para desactivar todo eso, y que ya no hacen nada de eso, y claro, es como un trade-off, porque claro, hay mucho feedback que se representa de esa forma con partículas, con, no sé, confeti acá, cosas así, pero a la vez pueden jugar más, ¿no? O sea, es una de las cosas que también vimos, que también tenía un impacto también en growth focus, o sea, un impacto que solamente cuando le hicimos el A/B test, le iba mejor al juego que tenía el menú de accesibilidad al que no. Estupendo, Emilio, muchas gracias. Paso a la siguiente diapo, ¿te parece? Dale.
Sí, acá les quería mostrar un poco nomás también de, esto es un reporte que hace Newzoo todos los años para mostrar cómo va el mercado. Y nada, y de la cantidad de plata que hace los videojuegos, ¿no? Son casi 190 billones al año. Es muchísima plata. Y la mitad de eso es solamente los juegos móviles. Los juegos móviles hacen más que, bueno, hacen lo mismo, en verdad, que consola y PC, ¿no? Bueno, los juegos de browser hacen un 1%, así que ahí hace justo lo mismo. Y nada, o sea, es loquísimo que los juegos de móviles tomaron el mercado. Antes era solamente no, los juegos de PC y eso, y por lo mismo hoy en día ya casi todos los juegos, las grandes compañías de videojuegos grandes, de computador y consola, tienen su versión mobile también, porque ahí es un mercado que a diferencia de consola y PC, todos tienen un dispositivo en sus bolsillos, ¿no? O sea, es la gran diferencia. O sea, no todos tienen una consola en su casa, pero sí todos tienen la mayoría de la gente tiene un celular. Y es una diferencia claro, y que se puede hacer plata de ahí, ¿no? Teniendo un juego que puedes jugar 3 minutos, 5 minutos. Yo creo que, de nuevo, entender el mercado, que acá hay muchas posibilidades, es un mercado que sigue creciendo. Eh, este año, bueno, va a crecer un poco menos, estaba creciendo a paso más agigantado, ahora solamente creció un 2.6 a comparación del año pasado, pero es un mercado que hay muchas oportunidades. Yo más que nada eso quería compartir esto un poco para dar un poco la idea de que nada, hay muchas oportunidades acá. Bueno, acá esta slide es la última que tengo para compartir. Y nada, son algunos libros que les quería recomendar también. Partir con How to be a Games User Researcher, ese Steve Brumley, más que nada te enseña cómo hacer research en videojuegos. Tiene como todas las keys, el gallo es un capo en el rubro, ha trabajado en grandes empresas, así que nada, es muy bueno. El The Secret of Science of Games también es de researcher, un gallo que también ha trabajado en todas las grandes empresas, Blizzard y Epic y nada. Este no es tan al callo como el otro es como paso a paso. Este es más que nada, son muchas anécdotas, pero muy entretenido por lo mismo, te cuenta como cosas muy interesantes de eso. Getting Gamers es un psicólogo que se dedica a trabajar, a analizar videojuegos y cómo en research mucho en videojuegos. Muy interesante, también tiene un podcast, Jamie Madigan, lo pueden revisar también, de hecho se llama así, Psychology of Video Games. Muy interesante también, muchas anécdotas también en el libro. Y ya los de abajo, Game Usability, son un reporte, son muchos como papers al final de cuentas, tiene accesibilidad, tiene muchas cosas de usabilidad al final de cuentas, al final UX en distintos compendios, muy bueno, muy grande, pero nada, como digo, son varios como libritos en uno grande. Game User Research es exactamente lo mismo, pero en Research. Son como muchos papers juntos en Research específicamente en videojuegos. Y el último que les quería compartir es The Gamer's Brain de Celia Horent. Ella, bueno, tiene como una persona aquí en todo lo que es UX. Ella es la directora de UX en Fortnite. El libro cubre casi todo, es como diría como el 101 de UX en videojuegos, así que es una buena forma de partir. Y nada, eso era un poco también para que tengan recursos y si tienen acceso a eso, yo creo que ayuda bastante para entender un poco también cómo está la cosa. Excelente todo lo que has dicho. Emilio, una pregunta. ¿Cuánto es la cantidad de personas que trabajan en cada proyecto de estos juegos? ¿Y qué tipos de profesiones? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque en el mundo de UX ha abrazado distintas profesiones y sería interesante las personas que están aquí, que puede haber psicólogos, diseñadores, comunicadores, periodistas, ¿cómo pueden ellos perfilarse y ver que esto es una oportunidad? Sorry, me pasé la segunda pregunta, pero no se me olvidó la primera ya. Ok, ¿qué número de profesionales Trabajo trabajan en cada uno. Sí, y qué tipo de perfiles? bueno, como digo, es un poco loco. Ya la escala, yo, como te decía, trabajaba en Chile, yo era el único UX UI y hacía todo. Y hoy en día en King la escala se va un poco a las nubes, ¿no? Es distinto también eso. En King, por ejemplo, somos casi 200 personas solamente para un juego.
en SOA. Candy ya es locura en comparación. No puedo dar cifras exactas, de hecho, una de las cosas que King no permite dar, pero diría que en mi equipo de UX en general somos como casi 30 personas, el equipo de UX. Y eso incluye UX Writer, Researchers, UX y UI. Los UX y UI son totalmente distintos, los tenemos totalmente separados, ya matamos todos los híbridos, ya estos unicornios, como que de hecho queda el último el año pasado, elegimos elige o UX o UI, pero porque también nos facilita la vida esto de tener claro qué es la pega, cuál es, hasta dónde trabajas y a dónde parte el otro, ¿no? Y yo creo que eso, y UX Writing es uno que partió hace poco, no lo teníamos y ha cambiado la vida, y lo mismo pasó con los researchers, no teníamos researchers, cuando partieron los researchers fue como, ¿cómo vivimos tanto tiempo sin researchers? Y así estamos buscando, tenemos muchos puestos que queremos, que por ejemplo los puestos que estamos... por ejemplo, UX Analyst, que es como Data Scientist, pero enfocado en UX, ¿no? Como tener datos, de poder hacer la triangulación en el equipo de UX directamente. Esa era la pregunta, ¿no? Y que el de... Bueno, pero de todo, como te decía, de los perfiles, hay de todo. Tenemos gente que viene de psicología, diseñadores, pero yo diría que, claro, yo creo que los UX generalmente vienen de esos dos. He visto unos bibliotecarios también que llegan a UX y terminan en videojuegos. Es muy variado. En general, si bien llegan a UX, pueden terminar en videojuegos. Diría que es bastante lineal ahí. Qué maravilloso. No sé, Ronald y María Los Ángeles. Emilio, por allí Vale tiene una pregunta, bueno, y dos preguntas que están súper interesantes. Vale comenta que cómo hacen para que surjan las nuevas ideas para desarrollar juegos. ¿Hacen una investigación previa? ¿La hace el equipo de UX? ¿Cómo es ese proceso para las nuevas ideas? Bueno, es un equipo separado. Hay un equipo de New Games en King. Yo no estoy ahí, por lástima. Es muy interesante. Yo, como digo, somos tantos y son muchos equipos. New Games va cambiando mucho. Voy a hablar más que de King, porque no sé un poco, pero tampoco le digo que hay un secreto, hay cosas que no puedo decir mucho, pero en general, hablando en genérico, ¿no? Los juegos nuevos van mucho a mercado, ¿no? ¿Qué es lo que está vendiendo? ¿Qué es lo que está caliente, ¿no? Y al final de cuentas, por ejemplo, Candy estaba primero y hace poco salió Royal Match, que es un juego que hasta ahora hace rato haciendo todos los ads, en todas partes, y es muy parecido, entonces toma parte del mercado, ¿no? Entonces, a lo que voy que, como le llaman, ¿no? Los océanos rojos no necesariamente es como, hay que evitarlo. Hay gente que se va ahí directo de piquero y que voy a tomar una tajada porque ahí es donde está la plata, ¿no? Entonces, en general, lo mismo que mencionaba antes, ¿no? Son las motivaciones. ¿Qué nichos hay? Con lo mismo que mencionaba, donde, por ejemplo, los juegos también están divididos, ¿no? Nosotros somos casual, match 3. Están los casual clickers, que son, en vez de hacer match, tú tocas. Están los casual, y la categoría casual la gracia que tiene es que es mucha gente, ¿no? En comparación, por ejemplo, a los juegos de estrategia. Estrategia también genera mucha plata, pero el mercado es más chico. Entonces lo que hace es que es menos gente, pero pagan más. Entonces, todos los videojuegos tienen sus propios, los casinos hacen mucha plata también, ese mercado de juegos de casino que son slots virtuales en el celular. Pero también son gente que gasta mucha plata, pero el mercado es mucho menor. Entonces, de nuevo, depende mucho de qué mercado. Por lástima no te puedo decir directamente en King, pero sí, las ideas, debo decir que vienen mucho de business, ¿no? Más que de los game design. Ahí después, obviamente, hacen un partnership con game design a ver cuál es la mejor forma de atraer a la gente ahí, y también de ahí se mete arte, de cómo es la mejor forma de atraer, y de ahí sí o sí lo que se hace mucho es estudios de performance marketing, ¿no? Que es, no sé, hacer ads y ver cuándo la gente hace clic en esos ads, ¿no? Y ver, mira, este juego vendió, y son los mismos, no sé, puedes tener dos juegos iguales, pero uno es Candy Crush y el otro, no sé, otra marca X que es nueva, que no existe, y ves que Candy Crush sí o sí lleva más clics y que más installs y eso. Entonces, mira, nos atraería mejor. Y eso.
más que nada como para ir resumiendo. Mira, el profe Dani tiene por allí un par de preguntas que yo no sé si él quiere hacerlas directamente. Vamos a ver si está por allí, se atreve a activar la cámara y el micrófono y las directamente. Sí, desde la mañana me dijo, hoy voy a estar acompañando a Emilio. Profe Dani, ¿está allí? Hola, Emilio. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, David? Estuve maravilloso. Oye, no, en realidad es una pregunta más o menos obvia, pero me parece como relevante. Aquí hay varios alumnos que están en pregrado también, que tuve la posibilidad de invitar, entonces, en el fondo es como, desde tu experiencia, ¿qué tan imprescindible es el UX para este tipo de proyectos? Porque al final, hoy día está súper posicionado a nivel metodológico, pareciera ser que todas las empresas y están de alguna manera como trabajando desde ahí, entonces esto que es algo completamente distinto, si finalmente es imprescindible hoy día verlo desde ahí, eso Sí. por un lado, y saber si tú en tu tiempo libre juegas videojuegos, Emilio. Gracias, Dani. Sí, mira, de metodología totalmente. Hace una gran diferencia. Yo creo que sin un buen discovery nos hemos dado cuenta ya en King y eso que los resultados se pagan caros, ¿no? ¿Por qué? Porque no, pues, hay cosas que una vez que parte producción, parte una máquina gigante de developers, QA, un gran equipo moviendo toda la máquina y después para darte cuenta que todo lo que hiciste no tiene los resultados que esperabas, eso es porque el discovery estaba fallando, ¿no? Y entonces probar ideas mucho más antes, prototipar mucho más antes también, tener muchas ideas, ¿no? Yo creo que parte más importante de la primera parte del diamante doble, ¿no? Es explorar mucho, ¿no? Y eso probarlo. Y probar. Y bueno, yo creo que lo que hace mucho la diferencia también es gente con experiencia, ¿no? A veces ahora, por ejemplo, en general en King hay gente muy senior y gente que, no sé, también más de 10 años de experiencia en juego, entonces hay gente que también, que no por eso obviamente su palabra es ley, pero lo que voy es que también ya tienen cierto instinto, ¿no? Como que, mira, probemos todo esto, pero yo creo que esta es la ganadora, ¿no? Y se prueba igual y nada, probablemente realmente lo que él predestinaba que iba a ser el ganador, que es con lo menos lo mismo que hace uno como diseñador gráfico. Yo me acuerdo que uno hacía muchas propuestas de logo, pero uno sabía cuál era la que quería vender, ¿no? Pero también acá, a diferencia de un logo, acá depende de los jugadores, ¿no? Acá los jugadores hacen muchas propuestas y los jugadores les gusta una y les gusta otra y uno no sabe por qué, a veces, ¿no? Y a veces es como, mira, era por esto. Y por eso también yo creo que es muy importante, y como te digo, los researchers llegaron hace como 5 años, recién aquí conmigo. Cuando yo partí, estaban partiendo recién los primeros researchers y ahora hay un equipo gigante de solamente researchers y eso se nota también en la madurez, ¿no? Empiezan a haber puestos de directores de research, directores de esto, y ahí se nota que la madurez del equipo creció, o sea, de la empresa, ¿no? Y nada, como te digo, UX ha tomado una parte fundamental y es parte de los product trio, ¿no? Los product trios son cuando tienes que tomar las decisiones de qué se va a hacer, es el product manager, el UX y el game designer, ¿no? Y el game designer realmente es el qué, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para atraer los jugadores, para qué? Y realmente el UX es el cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos el feature para que sea enganche, ¿no? Que el jugador sí siga jugando, que el jugador haga lo que queremos que haga, ¿no? O sea, al final de cuentas está todo diseñado, ¿no? Si todo, al final de eso se trata, y eso, porque la experiencia de usuario va a pasar igual, ¿no? La idea es diseñarla y que sea de la forma que nosotros queremos. Y debo decir que juego más la competencia que en nuestros propios juegos por lo mismo, porque al final tengo que ver qué están haciendo, ¿no? Y es como, oye, mira, hicieron eso, es como, hay que estar al día. Entonces, debo decir sincero que sí, hoy en día juego mucho Royal Match, que está haciendo muy bien, es un muy buen juego, una excelente experiencia de usuario, de hecho. Y nada, y al final de cuentas, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que las cosas están en los detalles. Las animaciones pequeñitas, que eso que vuela, que gira, que te felicita, que actualiza los puntajes tan rápido, que acá, allá, todo eso que no te das cuenta en general. Bueno, realmente cuando las cosas son buenas, cuando la experiencia de usuario es buena, ¿no? Que es perfecto y pasa al siguiente nivel y no te das ni cuenta, ¿no? Bueno, es un poco eso de las cosas que nos hemos dado cuenta también lo mismo, ¿no? Ver las cosas buenas que están pasando en la industria, ¿no? Y siempre tomar ojo a esas cosas.
Gracias, Dani. Gracias, Emilio. Mira, yo creo que podemos cerrar la sesión, chicos, con esta última pregunta de José. José nos comenta si a la industria en general, a todas las marcas, le ha afectado este tema de la compra de Microsoft, y hace también otro planteamiento, si se te ha hecho fácil moverte en las 4 organizaciones que están dentro del área de los videojuegos siendo UX, si eso ha facilitado tu tránsito a lo largo de las empresas. Ya, sobre Microsoft no me puedo referir a ese tema, por lástima, pero sí, yo estuve en contacto en algún momento con la gente de Microsoft por el tema de accesibilidad. Compartimos mucho en GA-Conf, que es la Game Accessibility Conference, que se hizo en Londres a principios de año, y compartí con ellos, gente de Microsoft ahí, y hablamos un poco de lo que estamos haciendo en temas de accesibilidad, todo eso. Así que yo estoy esperando que, bueno, continuar esa conversación una vez que esto ya esté más, pero como por lástima no me puedo referir mucho al tema, es un tema todavía sensible, aunque ya esté pasado, haya aprobado, pero no me han indicado de cómo referirme a este tema todavía. Pero la última era que no nos refiramos al tema, así que por lástima ahí es lo único que puedo decir, pero sí, se vienen cosas interesantes, yo creo, sobre todo por tema de accesibilidad. Microsoft es una empresa muy grande en temas de accesibilidad, tiene muchos estudios y guidelines en esos temas, sobre todo en gaming. Así que nada, yo creo que eso va a ser algo que va a impactar mucho, yo creo, todas estas empresas que fueron adquiridas. Pero nada, eso, como te digo yo, es más que nada como lo veo yo ahí a futuro. Vale, Emilio, muchísimas gracias. Bueno, y aquí dice Jesús que por favor la última. Vayamos por esta última, Jesús. Él comenta que, ¿cómo ves este tema de gamificación que ha sido un poquitito transversal y ocupado en otras áreas más allá del videojuego? ¿Cuál es tu percepción al respecto? No, yo creo que súper. Yo creo que el ejemplo más claro que lo ha hecho súper bien es Duolingo, ¿no? Yo creo que esos gallos son unos capos. Los gallos, o sea, tienen ese widget ahora que en la misma empresa donde trabajo, que tengo amigos que llevan una racha de casi 2 años, que se meten todos los días durante 2 años a aprender un idioma o sea, ¿qué más engagement que eso? Yo lo veo como difícil. Es un gran ejemplo, o sea, si quieren un ejemplo de cualquier cosa, agregarle gamification a algo, bajen Duolingo, jueguenlo entero, y al final es eso, ¿no? Se convierte en un juego. Yo creo que es una buena dinámica de enganchar, ¿no? Es lo mismo que le decía, el engagement, cuando es un juego, las cosas se hacen en un juego, son más entretenidas, ¿no? Y yo creo que eso es el approach que ellos tomaron, y yo creo que eso, y tiene los achievements, y que tiene mantén tu streak, y son puras mecánicas que nosotros en Candy Crush también las tenemos. Entonces, como que te das cuenta que que yo creo que ellos sí o sí deben estar viendo juegos, probando juegos para sacar ideas, ¿no? Al final va por ahí. Así que nada, yo creo que va por ahí un poco, y sí, yo creo que gamification es algo que siempre es una herramienta, ¿no? Yo creo que eso es, o sea, puede que, puede que te funcione o no, pero lo mismo, las herramientas no son para todos los mismos problemas, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que va a tener claro. Me disculpas, Emilio, pero Rodrigo López también pide, ruega por favor. Mira, Rodrigo, ya va, Erwin, Rodrigo López es amigo de la casa. ¿Okay? Exacto. Rodrigo López ha apoyado enormemente en N iniciativas de diseño de juegos, por sobre todo de mesa, desde las diferentes universidades. Así que, Rodrigo, gracias por estar. Erwin, haz la pregunta. Sí, no, y a propósito, cuando leí su nombre, aquí está Rodrigo, porque no he leído todos los nombres, pero bueno, la pregunta que él hace es saber si conoce referencias donde se ha usado el UX para diseño de juegos de mesa. Mira, no debo decir que no estoy interesado, o sea, juegos de mesa, por lo mismo, también uno saca ideas de todos lados hoy en día, ¿no? Pero no he conocido, por ejemplo, UX de juegos de mesa. No me ha tocado eso. Yo trabajé en juegos de mesa en un momento, pero pitutos, ¿no? Como en un amigo que había vendido juegos de mesa como training, ¿no? Hacer juegos de mesa como para enseñar mecánicas a una empresa, por ejemplo. Era muy interesante eso, y ahí, claro, obviamente apliqué un poco de UX en formas de, no sé, como quién era la gente, bueno, típico proceso de discovery y todo. Pero fue mi caso, pero no conozco un mercado ahí, debo ser sincero. En general, la gente que he conocido que hace juegos de mesa
es súper, casi una persona, ¿no? Como que un diseñador se siente, se le ocurre una idea y lo hace, como que es como muy como muy indie, por así decirlo, todavía el mercado, diría. No siento que haya como una industria donde se sientan un desarrollador, esto, y como un equipo, ¿no? Siempre lo he visto, por lo menos mi experiencia, lo que conozco es mucho más pequeño, ¿no? Mucho más macro. Vale, Emilio, mil gracias. Bueno, de verdad valoramos mucho el tiempo aquí, Emilio. Fíjate que siguen preguntas, pero ya no podemos seguir. Pero la buena noticia es que este conversatorio va a estar en nuestros canales digitales de YouTube, también en las redes sociales. Y para las personas que han escrito acerca de la maestría por las redes sociales o por el chat, todo eso se va a promocionar, todo eso se le va a llegar a través de diferentes canales de difusión. Y sí, esta charla de Emilio la vamos a tener en el canal de YouTube. Para cerrar, queremos recordar, Emilio, ¿cómo apareces en tus redes sociales? Sí, no, bueno, sé que todavía hay preguntas ahí y todo, así que contáctame en LinkedIn. Emilio Geldres es mi nombre, creo que soy el único. Así que agréguenme, por favor, tienen preguntas, me preguntan por ahí, y yo feliz de seguir las conversaciones ahí, no tengo problema. Ojo, todavía estoy de vacaciones, así que puede que me demore en responder, pero estoy. Así que si me contactan por ahí, seguimos las conversaciones y no tengo problema. Yo feliz de ayudar y que haya más gente de chilenos, ojalá en UX, en videojuegos. Yo feliz de ayudar a la industria y ayudar a más gente en llegar a esto. Así que nada, un gusto, muchas gracias. Gracias por estar, de verdad, gracias a todos los asistentes, Emilio, y ojalá nos puedas acompañar tanto en el diplomado o en el magíster con tu experiencia. Para nosotros sería un honor. Eso, chicos, gracias por todos. Muchas gracias. 12 minutitos más, pero gracias por la energía, gracias por la presencia, por las preguntas súper interesantes, gracias.